Buen día a todos. El día de hoy vamos a abordar un tema que se llama vinos blancos y sus principales cepas. Bueno, pues el vino blanco es un producto increíble de nuestra gastronomía. Existe una gran cantidad de tipos de vino blanco, en función de la uva con que se fabrica y del tratamiento que éste recibe. Su historia además se remota muchos siglos atrás. En esta webinar aprenderás todo lo que un buen aficionado al vino necesita saber. Trataremos desde qué es el vino blanco y cómo se consigue hasta su origen. También abordaremos cuestión como las variedades de uva blanca que existen o cuáles son sus propiedades, entre otros aspectos más. Bueno, pues, ¿qué es el vino blanco? El vino blanco es una bebida producida mediante la fermentación alcohólica de diferentes tipos de uvas blancas. Puede beberse tanto solo como acompañado de comida y tradicionalmente se ha asociado con el maridaje de pescados, mariscos y algunas carnes blancas. El vino blanco es por lo tanto una bebida alcohólica en torno al cual existe todo un sector de producción. El producto se consigue únicamente tras un largo proceso de cultivar la uva, recogerla, limpiarla, prepararla y fermentarla durante periodos que pueden ir desde unos pocos meses hasta varias décadas. Que podamos tener una botella de vino blanco en las manos es gracias al trabajo realizado por una gran cantidad de personas durante mucho tiempo, lo que sin duda alguna lo convierte en algo único y lujoso. Por este motivo se ha creado toda una cultura alrededor del producto que debe consumirse con el mismo respeto con el que se ha sido producido. Cada botella suele indicar las condiciones óptimas de temperatura para su consumo, que se corresponden con aquellas que permitan al vino explotar todo su potencial de sabor y aroma. Lo mismo sucede con las copas donde debe degustarse. Cada cosecha tiene una copa predilecta en la que podemos apreciar al máximo sus propiedades organolépticas. Con todo, el vino blanco es una bebida especial que realza cualquier comida o aperitivo. Es un producto consumido en grandes cantidades en todo el mundo, ya que nos permite disfrutar aún más del placer de comer y beber. Es una forma superior de consumir el producto básico de la uva, que ha sido sometido a un cuidado proceso mediante el cual salen a la luz sus mejores características. El proceso para hacer vino blanco es largo y laborioso. Sin embargo, es esta complejidad la que permite obtener un producto final de calidad y tan agradable al paladar. Por lo general, se establece que existen 10 fases o etapas de producción, aunque éstas se van ampliando si tenemos en cuenta los procesos previos de cultivo y cuidado de los viñedos. Igualmente podemos ver que el sector vinícola cubre otras fases posteriores a la fabricación del vino blanco, como son el etiquetado, la distribución o la comercialización. La historia y el origen del vino blanco no es algo que hayamos inventado de forma reciente, más bien al contrario, este exquisito producto lleva consumiéndose en todo el planeta desde hace más de 2500 años. Esto nos daría a entender que el vino blanco se extendió de forma posterior a otras formas de utilizar y fermentar la uva. De hecho, hay indicios de que entre los años 6000 y 5000 a.C., nuestros antepasados ya utilizaban la uva para crear bebidas con azúcar. También se cree que fue a partir del año 3000 a.C. cuando el ser humano empezó a cultivar viñedos de forma consciente, con el propósito de elaborar un producto secundario a partir de la uva. En la época romana se encontraron numerosas evidencias de viticultura, entre las que se incluía el vino blanco. Esta bebida que habían descubierto de los griegos se convirtió en el centro de los caros banquetes de la nobleza. También empezó a considerarse el vino como una opción más sana que el agua, debido a que apenas tenían acceso al agua potable. A partir de la Edad Moderna se empezó a producir una considerable cantidad de vino blanco en España, que se concentró sobre todo en la costa de Cádiz. Desde aquí surgió una gran corriente de exportación a Inglaterra y los Países Bajos.
En el siglo XVI se instalaron los primeros viñedos en América, mientras que sobre el año 1650 Hungría descubría todo el potencial de las uvas blancas e inventaba el vino Tokaji. Cuando llegó el siglo XVIII, el interés por tomar vino blanco se había convertido en toda una moda. Finalmente, la edad contemporánea trajo la invención del champán y los envases de vidrio. Se considera que la primera parte del siglo XIX fue una época dorada para el vino, ya que la revolución industrial creó un mercado masivo y facilitó el acceso de este exótico líquido. También fue cuando el legado de Ginebra en Suiza se rodeó de viñedos destinados a producir vino blanco. A pesar del éxito y la expansión que cosechaba el sector, no fue hasta el siglo XX cuando empezaron a estudiarse en profundidad las necesidades de humedad y temperatura que requería la producción de vino. En este aspecto fue en California donde se descubrieron la temperatura óptima para la fermentación del vino blanco. Respecto a su geografía, en los últimos siglos las hectáreas de viñedos se han expandido por prácticamente todo el planeta. El cultivo de uva blanca es más sencillo que el de la uva destinada a vino tinto, ya que la primera puede crecer en entornos con temperaturas más bajas. Es por ello que una gran cantidad de la producción mundial se centra en el vino blanco. Una de las zonas geográficas con mayor cantidad de viñedos es Francia, que genera hasta 42 millones de hectolitros al año. Sus plantaciones se concentran en las regiones de Burdeos, Borgoña y Champagne, con una creciente presencia en los terrenos del Valle del Ródano o del Valle del Lorain, entre otros. Se establece que el 23% de la superficie del país está ocupada por viñedos y una gran parte de sus plantaciones son la uva blanca Chardonnay. Otro importante país que destina hasta el 22% de su territorio a los viñedos es Italia, donde destaca la producción de la uva blanca Trebbiano. Sus principales regiones vinícolas son Piamonte, Veneto, Friul, Toscana, además de las islas de Sicilia y Cerdeña. En tercer lugar encontramos España, donde existe 1.018 millones de hectáreas dedicadas a los viñedos. Una de las uvas blancas más cosechadas es la Airén, que crece principalmente en las zonas de Castilla-La Mancha y Extremadura. También existen otras importantes áreas vinícolas en las regiones de Cataluña, Ribera del Duero y La Rioja. Por detrás, en esta clasificación encontramos Estados Unidos con 20.5 millones de hectolitros de producción anual de uvas blancas como la Chardonnay. La mayor cantidad de viñedos se encuentra en los estados de California y Washington. El quinto lugar lo ocupa Chile con una producción anual de 12.6 millones de hectolitros que se produce en las regiones de Atacama, Coquimbo y Aconcagua. Entre otras, una de las uvas blancas más presentes en Chile también es la Chardonnay. Finalmente, todo este producto exportado va a parar a los principales países importadores. Estos son principalmente Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, donde las condiciones del clima y del terreno son poco favorables para el cultivo de grandes extensiones de viñedos. Seguimos con las variedades de uva blanca, pues estas son la materia prima a partir de la cual se fabrica el delicioso vino blanco. Conocer cómo maduran los viñedos, a qué condiciones climáticas y geográficas se enfrentan y qué aromas contienen, nos aporta un importante conocimiento que podemos aplicar a la hora de escoger un vino blanco en el punto de venta. De esta forma, y valorando el tipo de uva que ha sido utilizado en cada producto, podemos hacernos una idea del sabor y el olor que tendrá, de si nos gustará y de si será un maridaje apropiado para aquello que tenemos en mente. Una de las uvas se llama uva Airén. Se trata de la uva blanca que cuenta con más hectáreas de viñedos en todo el planeta y por lo tanto también una de las más conocidas y empleadas en España. Se concentra en la zona de Castilla-La Mancha, donde utiliza
más de 200.000 hectáreas de terreno. En algunos casos esta uva también recibe otros nombres. Esta uva se adapta bien al clima seco y a los suelos pobre en recursos fértiles, además de ser muy resistente a diferentes tipos de insectos y plagas. Una vez convertida en vino, da lugar a productos de un color amarillo tenue que en el caso de los vinos blancos de gran calidad llega a conservar unos bonitos destellos de tono verdoso. Su aroma es ligero y mediamente afrutado, con recuerdos a la hierba, el plátano y al pómelo. Suelen tener poca acidez y una graduación alcohólica elevada. Otra uva se llama albariño, una uva blanca tradicional de Galicia y muy utilizada también en Portugal, donde recibe el nombre de albarino. Es mucho más empleada para crear vinos de mezcla que vinos puros. Tiene una maduración tardía y un buen índice de fertilidad, siempre y cuando cuente con suelos frescos y con una buena cantidad de nutrientes. La otra uva se llama albillo, una uva que empezó a cultivarse en Castilla y León y que tiene la peculiaridad de dar lugar a dos tipos diferentes de cepas conocidas como mayor y real. En lo que respecta al vino blanco que produce, la uva albillo se reconoce por dejar un regusto amargo con una ligera acidez. Su cuerpo es denso en boca debido a los matices marcadamente afrutados y dulces. Sus aspectos es ligeramente amarillo con ocasionales reflejos verdes. Otra uva se llama Cayetana. Es una uva con maduración abundante y temprana, aunque el proceso de prensado da lugar a una cantidad de mosto pequeña o moderada como consecuencia de su piel gruesa. Tiene la peculiaridad de que a menudo crece en forma de doble racimo, donde la baya más bien pequeña es de un tono amarillento con pequeños puntos. Es bastante resistente a la sequía y su extenso ciclo de maduración desplaza la época de la vendimia hasta mitad del mes de septiembre. Su pulpa transparente contiene una cantidad abundante de pepitas. La uva cayetana da lugar a vinos jóvenes que se aconseja consumir rápidamente, con aromas muy marcados y que recuerdan a frutos como el plátano y la manzana. La sensación que dejan en boca es especialmente fresca. Tenemos también la uva Chardonnay, originaria de la Borgoña francesa. Esta uva blanca se ha extendido prácticamente por todo el planeta. Su mayor producción se concentra en Francia, España e Italia, que comparten climas similares y propicios para su crecimiento. Su racimo es bastante compacto y da lugar a bayas pequeñas y lisas de un tono amarillo verdoso. Es sencillo separar el fruto del racimo y este cuenta con una pulpa blanda y jugosa. Esta modalidad tiene un tiempo de crecimiento rápido y se adapta bien a diferentes tipos de suelos y climas poco húmedos. Permite obtener una cantidad de mosto reducida pero de muy buena calidad. El vino blanco que produce varía considerablemente en función de los niveles de maduración de la uva. Por lo general, suele tener una acidez moderada, un cuerpo denso y aromas que oscilan entre los recuerdos frutales de la manzana o la naranja y los sabores caseros de la mantequilla y la vainilla. Otra uva que también mencionamos es la malvasia. Se trata de una de las uvas que lleva más tiempo cosechándose en España y Portugal. Sin embargo, su alta sensibilidad a las plagas de los cultivos ha hecho que su producción se reduzca progresivamente y que muchas bodegas prefieran centrarse en variedades más resistentes. Esto le ha convertido en una variedad bastante cara, exclusiva y valorada. El país con mayor producción actual es Italia. Tenemos la uva moscatel. Es una uva muy polifacética, lo que lo ha llevado a ser una de las más utilizadas tanto en vino como en la producción de pasas. Aunque son originarias del continente africano, hoy en día
su cultivo y consumo se ha extendido por todo el planeta. El vino blanco resultante de la uva moscatel es complejo y lleno de matices con un sabor amoscatelado y elegante. Su aroma es fuerte y marcadamente floral, lo que le permite dejar una sensación duradera en boca. También es muy consumida como uva de mesa, en cuyo formato resulta una fruta dulce y de pulpa consciente. Seguimos con la uva Pedro Jiménez, una vid muy querida por su elevada resistencia a la sequía. Se cultiva en grandes cantidades en Andalucía y Valencia. La uva Pedro Jiménez es muy dulzona, lo que se traduce en vinos muy azucarados y con una alta graduación alcohólica, que puede alcanzar fácilmente los 32 grados. Se trata de vinos secos con acidez baja, con una densidad notable y complejos matices frutales y florales. Tenemos también la uva Riesling. Los primeros viñedos son originarios de la cuenca del río Rin en Alemania. Hoy en día tiene presencia en prácticamente toda Europa, aunque sigue siendo predominantemente en tierras germanas y francesas. Es muy querida por su capacidad para prosperar en terrenos pobres y rocosos, así como en zonas frías e incluso con las heladas frecuentes. Aunque no es una uva especialmente valorada por el público en general, los enólogos y profesionales del sector reconocen el mérito de su cultivo y tratamiento. Tenemos la uva Sauvignon Blanc, una variedad de origen francés que aún se cultiva en grandes cantidades en Francia, pero también en Chile y California. La uva Sauvignon Blanc da lugar a un vino blanco elegante, con sabor muy equilibrados y poco envejecidos. Sus toques frutales recuerdan a la piña, el limón y el melón verde, mientras que los aromas florales hacen pensar en los azares y las rosas blancas. Su fondo también recuerda al pasto, el perejil y a las aceitunas verdes. Y bueno, pues eso es todo. Damos por concluida la webinar sobre los vinos blancos y sus tipos de uvas. Espero que les haya servido la información y que sea de su agrado. Gracias.